mis queridos hermanos, espero que estén todos bien. Yo muy contenta y, bueno, me tocó de nuevo exponer la palabra del Señor y hacer un pequeño devocional. Quiero que oremos antes para ponernos en presencia de nuestro Dios. Querido Padre, en esta mañana yo le doy las gracias por este día, Señor. Le doy las gracias por poder abrir mis ojos, Señor, y poder saber que usted está conmigo, Señor. Padre amado, en esta mañana quiero pedirle su dirección, Señor, para poder exponer esta hermosa palabra. Por favor, Señor, ayúdame, que tu precioso Espíritu Santo me ayude, me guíe y me dé la tranquilidad para poder exponer y me recuerde lo que he estudiado, Señor. Gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que van a oír este devocional. Bendígalo, Señor, y toda la honra y toda la gloria es para usted, Señor. Les doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra del Señor está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Es un poquitito largo, pero lo vamos a leer todo. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, cuando comencé nuestros pastores nos pidieron que habláramos de la provisión de Dios. Empecé a buscar en la palabra y me di cuenta que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora, nuestro Dios siempre se las va a arreglar para poder darnos la provisión necesaria cada día, y usará a cualquier persona en circunstancia para lograr bendecirnos, ¿verdad? En ese tiempo, según la escritura, decía que no había llovido en 3 años y medio, imagínense, 3 años y medio, y había una hambruna muy, muy grande. Entonces, estaba toda la gente pasando mucho, cosas muy terribles de hambre, y el Señor envió a Elías, el profeta, a la casa de aquella viuda. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor no mandó al profeta a un hogar que tal vez tuviera más que esa pobre viuda? Porque en ese tiempo también la viuda, el sustento de ella era su esposo.
y al morir su esposo ellas quedaban completamente abandonadas y además esta viuda tenía un hijo. Entonces, a medida que fui leyendo y fui estudiando, el Señor, el Espíritu Santo me decía que el Señor no envió a Elías a una casa de un príncipe, por ponerle un ejemplo de una persona más pudiente que esta pobre viuda, porque el Señor en su bondad y en su misericordia quería bendecir a esta viuda y bendecir a Elías y accionar la fe de Elías también, porque Elías estaba también, yo me imagino, también decaído. Entonces estaba ahí y el Señor le ordena que vaya, que se mueva, porque también nos pasa a nosotros como seres humanos y a todos, pues le pasó al profeta y a todos que hemos sentido temor, hemos tenido miedo y el miedo nos paraliza. Entonces cuando estamos en una crisis o cuando estamos con problemas de cualquier tipo, digamos, nosotros como que nos aislamos muchas veces no queremos hablar con nadie, muchas veces nos reservamos todas esas cosas y nos quedamos ahí y nos empezamos a desmoronar, empezamos a sentir, a deprimirnos, ¿verdad? Y empezamos a dejar de confiar en el Señor. Entonces, esto, esto es lo que yo leía y pensaba y decía, el Señor le accionó a Elías para que fuera donde esta viuda y además él también le dio una orden a la viuda. Y yo decía, uy, qué terrible, porque imagínense, él le dice, primero le pide agua, después le pide el pan, que le cocine un pancito. Entonces yo decía, imagínense esa viuda, lo único que quería era hacer su pancito, comérselo y después dejarse morir, porque debe haber sido tan la hambruna que había y tal, la desesperanza que ella tenía, que decía que después que se iban, le dijo al profeta, después que se iban a comer ese pan, se iban a morir, a echar a morir con su hijo. Entonces el profeta le dice, no, prepárame a mí primero y después te preparas tú con tu hijo. Y yo decía, oh, qué difícil, porque uno siempre piensa en los suyos. O sea, imagínense, decir, tu hijo que está con hambre, yo a lo mejor habría dicho, no, yo primero le voy a hacer a mi hijo y para mí después te voy a dar a ti. Pero no, ella fue obediente también, porque el Señor pone esos pensamientos también en las personas, en ella. Aquí en versículo le dice el Señor que Él le puse, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay que una mujer viuda que está ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Cuando el Señor, perdón, más adelante, en el versículo 9 le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, el Señor hizo eso. El Señor lo llevó ahí donde esa viuda, porque Él preparó todo, porque el Señor es así. Él siempre prepara todas las cosas para nosotros. Y bueno, la viuda también accionó su fe ahí y le creyó a Dios. Y yo decía, Señor, tú siempre nos das una palabra para que nosotros accionemos esa fe. Entonces, después cuando le dice que no le faltará, él dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y así ocurrió, porque esa viuda le creyó a Dios. Entonces, qué enseñanza más hermosa, hermanos, porque ella, siendo tan pobre, ella dio todo porque le creyó a Dios, accionó su fe. ¿Y qué pasó cuando accionó su fe? El Señor, que no miente, que es fiel, dice aquí que nunca le faltó la harina ni el aceite a esa viuda. Entonces, que es una enseñanza para nosotros en estos tiempos, que en estos tiempos muchas veces nosotros nos decaemos con pequeñas cosas, hermanos, a veces cosas que a lo mejor
bueno, no quiero decir que no tengan importancia tampoco, porque cada uno toma su problema de distintas formas. Pero qué enseñanza para nosotros en estos tiempos, hermano, de cuando hay tantas malas noticias, cuando hay tantas cosas que hablan mal, que no va a haber provisión, que no va a haber los supermercados, que no va a haber esto, que la gente va a estar sin trabajo, y tantas cosas que nos deprimen, tantas noticias malas. En medio de todos estos tiempos nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que accionar nuestra fe, porque el Señor se va a preocupar de nosotros. El Señor nunca, 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 nunca nos va a dejar solos, nunca. Él siempre va a usar distintos métodos para que nosotros tengamos lo suficiente. Y si usted está pasando por un periodo de escasez, de que sus finanzas han disminuido, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios, hay que tratar de comprar menos cosas que no nos sirvan, tratar de ser un poquito más ahorrativo, en fin, pero tenga por seguro que Dios va a suplir todas sus necesidades, pero tenemos que tener fe. En Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradarle. Entonces nosotros tenemos que accionar esa fe y no decaernos cuando estemos pasando tiempos de sequía, digamos así, no literal, sino que es sequía en nuestras finanzas, sequía en en todo tipo de cosas. Así es que yo los insto, hermanitos, a que accionemos nuestra fe, que le creamos al Señor. Y mire, si usted ve el capítulo 17, cuando empieza el capítulo 17, también yo me admiraba porque en el capítulo 17, a principio del capítulo 17, para que usted lo lea, habla de que, no lo vamos a leer porque tengo poco tiempo, dice, habla de que el Señor alimentó a Elías, mandó a cuervos, a llevarle 2 veces al día pan y a llevarle a él su comida, carne y comida, dice, carne y pan, perdón. Entonces, yo digo, el Señor usa hasta las aves porque su poder es tan grande, Él es tan grande y maravilloso que Él va a usar hasta un ave, hasta un animal para poder bendecir a su pueblo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en el Señor. Él es omnisciente, lo sabe todo. El Señor sabe qué problema usted está pasando. El Señor sabe lo que a usted le duele, lo que a usted le entristece. El Señor no está ajeno a todas las cosas que usted pueda estar pasando. Si está pasando alguna prueba económica, una prueba de salud, una prueba de distinto tipo, tenga por seguro que el Señor no le abandonará. El Señor siempre dará la provisión necesaria para nosotros. Así es que le animo a buscar al Señor, a buscar a leer su palabra, porque la palabra nos aumenta la fe. Dios nos va a dar una palabra, nos va a dar la solución, sí, pero primero nos va a dar una palabra. Y esa palabra nosotros tenemos que accionarla. Y el Señor va a cumplir todo su propósito porque Él es fiel. Él nunca nos va a dejar solos ni nos va a dejar abandonados. También hay un salmo, perdón, lo anoté por aquí. Estoy sin los lentes. Bueno, dice el Salmo 37, 25. Y dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo en otras oportunidades, en una oportunidad anterior les comenté de mi abuelito, que ellos eran cristianos, mis abuelitos, y ellos eran muy dadivosos, ellos eran muy participativos en la iglesia, en todo, con los hermanos, con los vecinos, ni siquiera, con gente que ni siquiera era cristiana, pero ellos con toda la gente eran muy dadivosos, muy desprendidos, como se dice. Ellos siempre eran generosos, en la palabra, no desprendidos, generosos, muy generosos. Mi madre también, ella cocinaba
empanada le da a los vecinos de allá, de acá. Entonces, esa generosidad yo la he aprendido la aprendí de mis abuelos, la aprendí de mi madre, y la palabra de Dios es tan veraz que desde la descendencia de mi abuela hasta nosotros, hasta mis hijos, nunca nada nos ha faltado, nunca. Siempre Dios ha provisto todo. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en la palabra de Dios, no voy a creer en la fidelidad de Dios, si Dios siempre nos provee todas las cosas? Ahora nos falta la parte de nosotros de accionar esa fe, porque Dios siempre se las arreglará para bendecirnos. En las grandes calamidades cuida de nosotros, no hace excepción de personas, porque Dios ama a toda la humanidad. Y para terminar dice, Dios nos pide un acto de fe para bendecirnos, porque Él quiere que desarrollemos nuestra fe. Así que eso era lo que yo les quería entregar, hermanitos. Espero que estén muy bien. Los extraño, quisiera verlos pronto. Les mando mucho cariño, muchas bendiciones a todos. Cuídense y los quiero mucho. Chao. Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida llenará. Él llenará. Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión.
de gozo, amor y paz. No pierdas la ocasión. Jesús te ama. Cristo te ama. Si te